Teresa Ramírez, soy de infectología y bueno, me tocó darles un poquito de información sobre antibioticoterapia, conceptos básicos. Y ahora como, ahí está. Bueno, primero quisiera iniciar hablando sobre estos términos que a lo mejor han escuchado muy frecuentemente al momento de hablar sobre antibióticos y microorganismos, que es el MIC, que se refiere a la concentración mínima inhibitoria. Cada vez que vemos reportado en un antibiograma un MIC, ¿qué es lo que nos está diciendo la explicación de este valor que vemos? Es la concentración que se requiere de un antibiótico para inhibir el crecimiento bacteriano a las 24 horas de que se puso el cultivo. Todo esto tomando en cuenta que se hace en un medio de cultivo específico, con una temperatura específica y con una concentración específica del dióxido de carbono. Existe otro término que es MBC, que es la concentración mínima bactericida, y esto lo que se refiere es la concentración de una droga que resulta en reducción de 1000 veces la densidad bacteriana igual a las 24 horas de cultivarse en las mismas condiciones específicas que ahorita explicamos con el MIC. Entonces, una vez que sabemos estos términos de MIC y MBC, es de donde surge estos términos de bactericida y bacteriostático. Quise iniciar con esto porque hemos escuchado mucho el término de bactericida, quiere decir que mata, bacteriostático significa que solo estabiliza el funcionamiento de la bacteria. Y no es así, los términos son términos de laboratorio, en la cual bactericida significa que la relación entre MBC y el MIC es menor o igual a 4, y bacteriostático cuando esta relación es mayor a 4. Estos son términos que nacieron hace muchos años y no significa que un medicamento que, de acuerdo a esta clasificación de laboratorio, se considera como bacteriostático, no significa que no mate a la bacteria, también la mata, solo que no cumple con estas especificaciones de que sea 1000 veces, 24 horas, en relación a la concentración del antibiótico. Entonces, quizás es una concentración más alta lo que necesita para poder lograr esta definición de laboratorio, pero no significa que sea algo que haga una relación con lo clínico. De hecho, existe ya una revisión sistemática sobre, y ya saben, para que exista una revisión sistemática, significa que hay muchos estudios que ya hicieron estas comparaciones entre entre antibióticos bactericidas y bacteriostáticos, en las cuales en realidad no hay una diferencia en la eficacia o en la mortalidad al utilizar uno u otro. En realidad existen otras características farmacocinéticas, de farmacodinamia, que en realidad pueden tener más impacto que el hecho simplemente de definir algo como que es un antibiótico bactericida, no hay que utilizarlo. Es mejor que un antibiótico bacteriostático. Hay más características. Y bueno, entonces, en relación a la farmacodinámica, hay 3 cosas que tenemos que revisar, que se revisan al momento de tener un antibiótico, que es la rayita punteada, se refiere al MIC, ya explicamos qué es el MIC, y lo primero que se mide es el tiempo por arriba del MIC, que este se va a reportar en porcentaje arriba del MIC de un antibiótico. Está la concentración máxima se mide por arriba del MIC, que esto se va a reflejar en la relación pico-MIC. Y existe otra cosa que hay que medir, que es el área bajo la curva en 24 horas, la concentración del antibiótico. Entonces, en base a estas 3 mediciones que se realizan al momento de evaluar un antibiótico, salen unos términos que quizá muchos han escuchado, que es que un antibiótico sea tiempo dependiente, concentración dependiente, o que se necesiten estar midiendo
AUX, la concentración bajo la curva, como algunos antibióticos. Por ejemplo, los carbapenémicos son medicamentos que se ha demostrado que son tiempo dependiente. Las penicilinas, por ejemplo, que son aquellos medicamentos que utilizamos en infusiones, ya sea de 24 horas, por ejemplo, la penicilina, o por ejemplo, yo creo que todos han indicado los carbapenémicos, imipenem, meropenem, que lo ponemos en una infusión más prolongada, porque sabemos que para mejorar la eficacia es el porcentaje del tiempo que se mantiene por arriba del MIC lo que define en estos tipos de antibióticos. Existen otros antibióticos como por ejemplo los aminoglicósidos, en las cuales la relación de pico-MIC es mucho más importante para su eficacia eh, que el tiempo. Entonces son aquellos, por ejemplo, los aminoglicósidos, que han visto que generalmente los indicamos como una sola dosis, o sea, una indicación de cada 24 horas. Dosis altas es preferible sobre estarlo dando una dosis mucho más corta y cada 12 horas, ¿ok? Y existen otros antibióticos en los cuales es una combinación de ambas entre concentración y tiempo. Y esto se define en los AUC de 24 horas en los que entre mayor tiempo se permanezca dentro de esta concentración de su área debajo de la curva es mejor. Por ejemplo, la vancomicina, que ya ven lo complejo que hay que estar midiendo niveles, la formulita nueva que salió sobre que hay que estar midiendo esto, el AUC. Entonces, 3 cosas que se miden, 3 representaciones para poder definir un antibiótico si es tiempo dependiente, concentración dependiente o área bajo la curva. Ahora sí, entrando hacia las membranas de los microorganismos, ¿cuál es la diferencia entre un microorganismo gram positivo, gram negativo? Es básicamente su pared celular. Entonces, los dos microorganismos van a tener la membrana, la primera membranita, que es la membrana plasmática. La diferencia de los gram negativos es que tienen aparte una membrana externa. Esa es una de las diferencias entre los gram positivos y los gram negativos. El gram positivo únicamente tiene la membrana plasmática. Los gram negativos tienen la membrana plasmática y su membrana externa. La otra diferencia que existen entre los dos microorganismos es la capa de peptidoglicanos, que en los pacientes, tengo una duda, ¿se ve mi flecha o no? Porque yo estoy señalando y no sé si se ve. Se ve. Sí, doctora. Ok. Entonces, en los gram positivos, como pueden observar, la capa de peptidoglicanos es mucho más grande que en los pacientes con gram negativos y por ende, obviamente, los microorganismos gram negativos tienen esto que se llama espacio periplasmático, que es generalmente en donde se encuentran las famosas beta-lactamasas. ¿Ok? Entonces, todo esto, ¿por qué es importante? Bueno, todo hay un punto. Aquí abajito en la otra gráfica está la formación de este famoso capa de peptidoglicanos. Es la base esencial para poder comprender un poquito el resto de algunos de los antibióticos. Entonces, un peptidoglicano está formado por una parte glucosa y una parte proteína. Entonces, hay intercalados el NAM y el NAG, que el NAG es el N-acetil glicosamina y el NAM es el ácido murámico. Y estos dos generalmente la primera parte de la formación de estas cadenas, cada una de estas cadenitas, ocurre en el citoplasma y ya una vez que se hace toda la cadena completa, se pasa del citoplasma hacia el espacio periplasmático o en caso de las células gram positivas, pues al espacio extracelular. Entonces, se van formando, primero se tiene que formar el NAG y el NAM y posteriormente existen
algunas enzimas que se encargan de hacer este link entre el NAC y el NAM, NAC, NAM, NAC, NAM. Y existen los péptidos que son, como aquí pueden ver, siempre van a seguir ese orden, un L-ala, D-glutamato, L-lisina, glicina y un D-ala. Entonces, hay enzimas que se encargan de ir agregando todos estos péptidos al NAM, siempre van a ir unidos al NAM. Y posteriormente, les digo, salen al espacio periplasmático y existen otras enzimas que también se encargan de hacer estos, como ven, están entrelazadas todas las cadenitas. Entonces, estos enlaces entre las dos cadenas grandes se encargan otras proteínas. Entonces, esta es la parte en la que inicia, la que participan las famosas PBPs, que sus siglas corresponden a proteína de unión a penicilina, pero bueno, ellas nacieron, así fue como se denominan, proteína de unión a penicilina, pero obviamente tienen una función específica en la bacteria, no son proteínas que la bacteria creó para que se uniera a la penicilina y la asesinara. Entonces, esta es la actividad de las PBPs y es por eso que decimos que tiene su acción sobre la pared, ¿ok? Ya sea en los gram positivos o gram negativos. Entonces, en general, vamos a ir viendo cada uno de estos. Hay unos antibióticos que tienen su acción sobre el mecanismo de acciones en la síntesis de la pared celular, la parte en la que ahorita ya les hablé. Existen otros antibióticos que su acción va a ser inhibir en la síntesis de proteína, esos mecanismos que ya saben de lectura del RNA mensajero. Medicamentos que actúan en la síntesis de los folatos, de las purinas, perdón, acá, y medicamentos en la síntesis de los ácidos nucleicos, que es el DNA de las bacterias. Entonces, iniciando con los inhibidores de síntesis de pared, se encuentran las penicilinas, las cefalosporinas, la vancomicina, los carbapenémicos y el astronauta. Y creo que es mejor si ahorita vamos hablando cada uno porque si no es un poquito confuso. Pero lo que ahorita, esto es más o menos el resumen de lo que ahorita les expliqué del NAM, proteínas y el DALA. Entonces, la vancomicina se va a unir al DALA y las penicilinas pues se unen a los PBP, los que ya ahorita hablamos, que son proteínas que sirven, que tienen la función que ya les expliqué para ir armando estas cadenitas. Entonces, específicamente las penicilinas, pues su mecanismo de acción es, se unen a las proteínas de unión a penicilina, las PBPs, que como ya ahorita hablamos, son proteínas que la función que tienen en la bacteria es transpeptidación y la formación de estos enlaces cruzados. Entonces, al momento de que las penicilinas se unen al PBP, bloquean lo que hace esa proteína, que es, entonces inhiben la transpeptidación, inhiben la formación de los enlaces cruzados. De esta forma, la bacteria no hace esta pared estable como debería de estar con los enlaces, y hacer la pared lo que hace es que la protege tanto del sistema inmunológico como del ambiente. Entonces, bueno, obviamente queda susceptible y fallece. ¿Existen mecanismos de resistencia? Sí, generalmente van a ir relacionados a las beta-lactamasas, que es obviamente una enzima que degrada la penicilina. Cambios estructurales en la PBP. Entonces, hay varias PBPs, 1, 2, 3, 2A, 2B. Obviamente hay partes de esta proteína en la que se une la penicilina. Si se cambia ese sitio de unión, pues ya no hace un bond. Entonces, esa es una forma de adquirir resistencia a la penicilina, con cambios estructurales en la PBP, o que empiecen a producir una PBP diferente a la que se unen las penicilinas. Y cambios de porinas. Las porinas son como unos canales por los cuales generalmente entran, como vimos ahorita en los gram negativos, ¿se acuerdan? Traen dos membranas.
Entonces, y las beta-lactamasas están en medio en el espacio periplasmático. La penicilina tiene que entrar a este espacio para poder ser degradado por la beta-lactamasa. Y hay veces que hacen cambios en estas porinas, en estos poros. Entonces, ya sea que las expulsan o no pueden entrar, dependiendo de cada penicilina. Subtipos son de un espectro estrecho, generalmente pocos gram positivos. Estas son las penicilinas, son susceptibles a las beta-lactamasas, son degradadas por las beta-lactamasas. Existe la penicilina G y V. Hay otros que son de un espectro un poquito más estrecho. Suelen ser resistentes a las beta-lactamasas. Está la meticilina, nafcilina y la oxacilina, pero estos solamente tienen actividad obviamente, con los staph sensibles a meticilina o oxacilina. Pueden haber reportado de cualquiera de esas dos formas, oxacilina. Subtipos de penicilina por espectro de actividad. Los de espectro amplio van a ser susceptibles a las beta-lactamasas, como es la amoxicilina y ampicilina. Pueden tener cambios en la solubilidad que pueden afectar a los gram negativos al entrar a las porinas, lo que ahorita explicábamos. Generalmente estas dos penicilinas, amoxi y ampi, tienen un efecto sobre gram positivos, no sobre staph, pero sí sobre strepto. Algunos bacilos gram negativos, gram positivos como es la listeria. Algunos gram negativos, obviamente aquellos que no son resistentes como E. coli, Helicobacter o Haemophilus. Y algunas con algunas espiroquetas como es Borrelia, especies. Existen algunas penicilinas de espectro extendido que pueden tener actividad contra pseudomonas. Estas también suelen ser susceptibles a las beta-lactamasas, como es la que más conoce aquí, pues es la piperacilina. Generalmente todos estos medicamentos se van a dar junto con una beta-lactamasa para evitar su degradación. Ya lo conocerán los pacientes vienen generalmente, así lo indican, el ácido amoxicilina con ácido clavulánico, la ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam. Pueden hacer sinergia con aminoglicósidos, lo cual potencia el efecto de estos antibióticos. Su eliminación suele ser renal. Importante, la nafcilina y oxacilina son los únicos que son excretados por la bilis. Efectos secundarios, hipersensibilidad, diarrea por Clostridium difficile y la reacción conocida de Harris-Hershey. Dentro de los otros antibióticos que también tienen la misma mecanismo de acción están las cefalosporinas. Existen de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Lo que va cambiando en estas generaciones es el espectro obviamente, de la cefalosporina. Los de primera generación son medicamentos que se utilizan usualmente como profilaxis quirúrgica. Tienen muy buena acción contra gram positivas, pero muy, muy poca para gram negativos. Los de segunda generación usualmente sigue cubriendo los mismos gram positivos que los de primera generación, pero se empiezan a agregar alguna mayor cobertura para gram negativos. Los de tercera generación se consideran como antibióticos de amplio espectro, porque cubren generalmente igual gram positivos y gram negativos. Sí puede cubrir algunos staph resistentes a meticilina. Los pacientes las cefalosporinas de cuarta generación, el más conocido es Efepime, también es un antibiótico de amplio espectro. Las de quinta generación son las que más conocemos ahorita, las más nuevas, es la ceftarolina. La diferencia de que tiene una, perdón, aquí les dije al revés, las de tercera generación solamente cubren staph sensible. Entonces la diferencia de ceftarolina con la de tercera generación es que es muy similar, cubre lo mismo que una cefalosporina de tercera generación. O sea, piensen, todo lo que les cubre ceftriaxona, bueno, lo cubre. Pero aparte
tiene también cobertura para MRSA porque se une más bien a una PBP diferente. Entonces, este es un antibiótico nuevo que yo creo que ya muchos lo conocen. A muchas personas les gusta. Y se puede utilizar para neumonía, osteomielitis y bacteriemia y endocarditis. Está este otro nuevo antibiótico que es cefiderocol. La diferencia es que es un antibiótico sideróforo, quiere decir que puede crear el hierro y de forma activa entra a través de canales de hierro a través de la membrana y también inhibe las beta-lactamasas. Bueno, tiene resistencia para las beta-lactamasas. Las cefalosporinas son de eliminación renal. Cefoperazonas y ceftriaxonas se eliminan muy bien por bilis y por eso recuerdan que son de estos antibióticos que preferimos dar en aquellos pacientes que tengan infecciones de vía biliar como colangitis. También tienen sus efectos adversos, que es hipersensibilidad, también sus gastrointestinales, que es la complicación por Clostridium difficile, y pues su efecto disulfera. Las cefalosporinas de quinta generación, las que ya ahorita hablamos, ceftaroline y ceftobiprol. Carbapenémicos. Estos son también del grupo de los inhibidores de las formación de la pared celular, que son resistentes a las beta-lactamasas, y es por eso que muchos de los pacientes, ustedes verán que son reportados como BLES y les indicamos carbapenémico. Tiene algo de actividad también para cocos gram positivos, pero no para es resistente y bueno, obviamente para bacilos gram negativos. Es de uso intrahospitalario, aunque ya sabemos que existe ertapenem, que también se puede utilizar de forma ambulatoria. En el caso de imipenem, se tiene que dar junto con la cilastatina, lo verán indicado que viene imipenem cilastatina, en la misma vía para que el riñón no lo metabolice. Efectos adversos, principalmente con imipenem por la cilastatina, convulsiones. Puede haber también fiebre y diarrea por Clostridium difficile. Aztreonam es un antibiótico muy bueno, pero no se encuentra disponible en México. Es también resistente a las beta-lactamasas. Es de uso intravenoso. Funciona muy bien en bacilos gram negativos y es de estos antibióticos que podemos dar en aquellos pacientes que tienen hipersensibilidad a cefalosporinas y penicilinas. Sin embargo, no lo tenemos disponible. Vancomicina. Recuerden que ahorita hablamos sobre los que acabamos de terminar, se unían a la PBP, que son aquellas cosas que se encargan de estabilizar, terminar la membrana. Vancomicina, ¿se acuerdan en una de las fotitos que les puse? No sé si, creo que no hay una foto. No. Bueno, al final, cuando está el NAM y los 5 péptidos, el último que queda es este binomio de ala. Entonces, este binomio de ala generalmente se hace, primero se juntan los 2 de ala, luego ya se agregan al resto de a los otros 3 péptidos. La vancomicina se une a este binomio donde está el de ala. Entonces, cuando se une al resto de la cadena, estos de ala son aquellos en donde se unen las 2 cadenitas, ¿se acuerdan que estaban como una rayita? Se utiliza el tercer y el cuarto péptido. Uno de estos es el de ala. Entonces, al momento de que está tapando ahí al binomio, pues no se pueden hacer bien los enlaces y esa es la forma de acción de la vancomicina. Inhibe la translicolación de los peptidoglicanos, inhiben estos cruces porque están tapando el de ala. Al final, el efecto es parecido a los demás, pero bueno, la forma en la que actúan es diferente. Y por ende la resistencia que se genera con vancomicina es diferente a las resistencias que ya hablamos ahorita con los otros antibióticos. Su administración es intravenosa, vía oral es únicamente para clostridioides. Aquí en
en México no existe la presentación oral de vancomicina, entonces la que ustedes ven que utilizamos es la misma presentación intravenosa, pero se administra de forma oral. Es útil contra staph resistente, staph sensible obviamente, enterococos y Clostridioides difficile. Y lo que ahorita les comentaba, la, banco, la vancomicina se une a este binomio de D-ALA. Entonces, la forma en la que se hace resistencia a vancomicina es se quita el D-ALA y se pone un D-lactato. La bacteria puede continuar tranquilamente con su formación de la pared. Sin embargo, la vancomicina ya no tiene en dónde pegarse y es como se hace la resistencia a vancomicina. Efectos adversos es el hombre rojo, que es una hipersensibilidad y hipoliberación de histamina. Puede también tener ototoxicidad y lo que ya conocemos de la nefrotoxicidad. Inhibidores de la síntesis de proteínas. Perdón por interrumpir, tengo una pregunta. Perdón, Este, de la vancomicina vía oral, ¿ya está bien estandarizado? O sea, sí podemos utilizarlo de manera como tranquila en los hospitales e indicarlo así, vía oral, aunque sea la presentación IV. Sí, porque no en México no existe oral, entonces en Ok. ningún lugar ningún hospital de México te van a dar la presentación oral. Ok. No es algo que tú puedas leer y de que, sí, existen artículos en las que, pues que obviamente estos sitios donde se hacen los artículos, pues son donde sí tienen vancomicina oral. Entonces, sigue funcional. Lo único que generalmente hacemos es, si recordar la dosis de vancomicina para clostridioides es de 125 cada 6 horas, recordando que esa indicación es con la vancomicina oral. Entonces verán que lo que a veces hacemos es darles 250 miligramos, por si acaso no logra ser igual de eficaz. Ok, sale muy bien. Pero Muchas gracias. vayas a encontrar un artículo en el que diga comparación entre encuestas. Ok, de acuerdo, Lo gracias. que realmente hacemos. Entonces, voy a primero poner esta foto para que recuerden cómo funciona la síntesis de proteínas. Entonces, ¿se acuerdan que para poder sintetizar una proteína, está el DNA, se tiene que abrir el DNA, y luego llega las polimerasas que transcriben la parte que a la bacteria le interesa transcribir y formar la proteína. Y ese pedazo que se transcribe del DNA original se llama RNA mensajero. Entonces, una vez que llega esa tira de RNA mensajero, llega el ribosoma, que están formadas por dos secciones, 30S y 50S. Aplasta el RNA mensajero y luego empieza a correr, lo lee y se forman las proteínas. Entonces, para que todo esto ocurra, existen el RNA mensajero y existe el RNA, hoy se me olvidó la T, de transferencia, que es el que trae aquellos aminoácidos de acuerdo a la lectura de los 3 codones que ustedes recordarán que es cómo funciona la transcripción de proteínas. Entonces, el 30S tiene generalmente, no se ve en esta foto, pero tiene también, así como el 50S tiene 3 lugares, en el 30S también hay 2 lugares, que es como donde hace clic aquí. Y el 50S tiene 2 lugares. Una vez que se hace la conformación completa, se conoce como el 70S. Dependiendo en dónde actúen los antibióticos que ahorita vamos a ver, es el mecanismo de acción. Al final todos actúan en la transcripción de proteínas, pero hay unos que actúan en la 30S, otros en la 50S y en diferentes partes de este proceso. ¿Se acuerdan? Empieza a leer, se hace llega el tRNA, donde hace clic con el mRNA. Posteriormente, esta parte en la que ya está lista, se pasa para para la siguiente lado.
y después vuelve a llegar a otro tRNA, y esta cadena que se va haciendo aquí se pega a esta y luego se mueve para acá, y así sucesivamente hasta que termina. Entonces, todo esto, ¿por qué los expliqué? Bueno, porque los antibióticos van a actuar, todos van a recordar en 50S, 30S, pero hay diferente parte. Los aminoglicósidos van a tener una acción en el complejo de iniciación uniéndose a la 30S. Entonces, se unen primero a la parte que está aquí abajito del 30S, de tal forma que no puede iniciarse la lectura del RNA mensajero y no se puede iniciar la formación de proteínas. El inesolid también se une al 50S, solamente que se une a la parte 23S del ribosoma y no permite que se unan, se forme el complejo del 70S. Las tetraciclinas también se unen en el mismo sitio igual que los aminoglicósidos. De igual forma bloquean el inicio o la elongación de la proteína. Elongación. El cloranfenicol, la parte en la que actúa es, como ahorita les expliqué, una vez conforme se va haciendo esta cadenita, se tiene que unir al nuevo aminoglicósido, perdón, aminoácido, y esto es a través de un proceso. El cloranfenicol bloquea esa parte, que es lo que aquí viene, bloquea la peptidiltransferasa, entonces inhibe la formación del enlace peptídico. Y finalmente están los macrólidos y las clindamicinas, que son diferentes antibióticos, pero su mecanismo de acción es el mismo, que inhibe la translocación. Entonces, lo que ahorita les explicaba, que el que se va formando, el nuevo, imagínense que este estaba acá, ya se le pasaron esto, entonces se tiene que pasar para acá. Esta es la parte en la que inhibe la translocación. La translocación del tRNA del sitio aceptor al donador. Entonces los aminoglicósidos van a bloquear el complejo de iniciación, dependen de oxígeno, por lo tanto no funcionan en anaerobios. Su función es contra bacilos gram negativos y lo que ahorita hablamos ya con las penicilinas, se usan en combinación con aquellos medicamentos inhibidores de pared y causan una sinergia. Los que conocemos es la gentamicina, teuramicina, amicacina, streptomicina, son medicamentos de eliminación renal y por lo tanto sus efectos secundarios van a ser nefrotoxicidad, ototoxicidad, bloqueo neuromuscular y dermatitis por contacto en caso de neomicina. Bueno, esta es una gráfica más bonita de lo que ahorita ya les expliqué. Todo el mecanismo en el que ocurre la lectura, como ahorita les dije, del 5' al 3', es la forma en la que va traduciéndose el RNA mensajero, sale la proteína, aquí se une en el 30S de la primera parte, no permite que se inicie, o en caso de que ya se haya iniciado, no permite que se continúe, y la incorporación incorrecta de los aminoácidos. Su mecanismo de resistencia va a ser por conjugación de enzimas, producción de enzimas que conjugan el aminoglicósido para que se eliminen más rápidamente. Las tetraciclinas, ya vimos ahorita, les expliqué dónde funcionan, muy similar al aminoglicósido, inhibe la elongación de las proteínas. Tenemos a la doxiciclina y minociclina, son antibióticos de amplio espectro. Generalmente van a ver que los usamos para muchas cosas, pero donde tienen su indicación así muy clara es en clamidia, micoplasma, Helicobacter, Rickettsia, Borrelia, Brucella y Treponema. Son antibióticos de excreción renal, excepto doxiciclina, por lo tanto es esos antibióticos que pues, no se van para vías urinarias. Son quelantes de calcio y magnesio y sus principales efectos adversos, los que ya recordarán, pues es la displasia del esmalte dental, que por eso no se da en niños sino embarazadas. Bloquea los receptores de la ADH, son teratógenos, fototóxicos y pueden causar disfunción vestibular. La resistencia a las tetras es por producción de bombas de flujo.
Estas son lo que les explicaba previamente en la pared externa se hacen como unas bombas que de forma dirigida van expulsando el antibiótico. El sitio de acción, como ya les explicaba, bueno, estos son esta es el 30S, ya ven que ahorita vimos el 50S que tenía los 3 lados y les comentaba que en el 30S también hay los sitios parecidos. Entonces, aquí es donde actúa la tetracyclina y también, por cierto, los aminoglucósidos. Entonces, no permite que se inicie. O en dado caso de que ya se haya iniciado, pues elongue la cadena. Cloranfelicol, este es metabolizado por el hígado, cruza la barrera hematoencefálica, es útil para la neumonía por hemófilos, es un inhibidor del P450, sin embargo, lo que ya todos saben del cloranfenicol, que sus efectos adversos son importantes en supresión de médula ósea y el síndrome de niño gris. Y su efecto, lo que ahorita les decía, esta es la parte en la que la cadena que ya va hecha se une al nuevo sitio de aminoácido, y esta es la parte en la que bloquea el cloranfenicol. Los macrólidos son inhibidores de la unidad 50S, lo que ya ahorita les expliqué. Está la eritromicina, citromicina, claritromicina, son de muy amplio espectro. También tienen acción sobre cocos gram positivos, pero no contra MRSA. Son organismos, también son los principales que vamos a dar para aquellos organismos atípicos, como son el uroplasma, micobacterias, clamidia, legionela, campylobacter, para MAC y también para helicobacter. Atípicos, recuérdenlo. Inhibe el P450, excepto la citromicina, que no inhibe el P450 ni cruza la placenta. Sus principales efectos secundarios son diarrea y sordera reversible. Y la forma en la que las bacterias adquieren resistencia a este tipo de antibióticos es porque causan metilación de las bases del RNA del ribosoma, de forma que el macrólido no reconoce el sitio de acción y, bueno, no funciona. Lo que en medio de los dos, entonces lo que ahorita les explicaba, que no se transfiere para. Clindamicina no es un macrólido, pero el mismo mecanismo de acción que ahorita ya hablamos. Este es de espectro estrecho, únicamente para gram positivos y anaerobios. Concentra muy bien en hueso y por eso verán que lo damos para osteomielitis. Bueno para Staphylococcus aureus también. Y bueno, lo que ya todos saben, causa colitis pseudomembranosa. No es el único, obviamente. Lo hemos visto en el resto de los antibióticos, también lo pusimos como efectos adversos. Linezolid inhibe la forma. ¿Se acuerdan que ahorita les expliqué que no permite que se forme el complejo de iniciación de 50S? En el 50S, a diferencia de los aminoglucósidos transferespinas, que son 30S. Ese es el antibiótico que elegimos en aquellos pacientes que tienen estafilococo o enterococo. Y bueno, el efecto adverso que todos conocen más, la supresión de la médula ósea que causa trombocitopenia, la cual usualmente es reversible. Inhibidores de ácidos nucleicos. Estos antibióticos, su efecto lo que hacen es la inhibición de la síntesis de folatos. No sé si había alguna duda o prefieren al final, perdón. Porque estoy viendo que hay. Ok. Estos fármacos intervienen en el complejo de enzimas que se funcionan para la transcripción y la replicación. Uy. Entonces, ¿cómo funcionan estos antibióticos? Está el PABA, que es un precursor del ácido fólico, el ácido tetrahidrofólico, que es necesario para las purinas, para la formación del DNA. Y cada una de las partes entre trimetroprimis, las sulfonamidas, van a actuar en una enzima diferente. Estos son medicamentos que son
similares al PAVA, de forma que la inhiben por competición. Y sean necesarios los dos. Si únicamente se diera trimetoprim, se escapa y no se adquiere resistencia y no adquiere el efecto terapéutico deseado. Entonces, siempre tienen que estar estos dos medicamentos, darse juntos para inhibir tanto la sintetasa del hidroterato como la reductasa de dihidrofolato. Su uso clínico, lo que ahorita les mencionaba, las sulfonamidas solo nos sirven por muchas resistencias, se necesitan quedar siempre en combinación con el inhibidor de la reductasa de hidrofolato. Y creo que así está. Entonces, el trimethoprim sulfametoxazole es el que todos conocen, es el tratamiento de elección para nocardia, es un antibiótico que también tiene muy buen efecto en listeria, E. coli, Shigella, Salmonella, Haemophilus. Lo damos para profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas. Y está la pirimetamina. La diferencia entre trimethoprim y pirimetamina es que la reductasa en la que actúa el trimethoprim es bacteriana y la pirimetamina es la de los protozoarios. Sin embargo, pues todos recordarán que aquí este medicamento tampoco lo tenemos, entonces damos el trimethoprim también para dar tratamiento para toxoplasma. Sin embargo, cuando ustedes vean las guías, el indicado es la pirimetamina con sulfayacina, por lo que ya ahorita les expliqué. Pirimetamina para tratamiento de toxoplasma gondii, profilaxis y tratamiento de toxoplasma en aquellos pacientes que tengan menos de 100 CD4 de VIH. Las sulfonamidas son acetiladas en hígado, se excretan en el riñón por lo que pueden causar cristaluria, se unen a proteínas altamente y dentro de los efectos adversos está la hipersensibilidad, hemólisis en pacientes con deficiencia del G6BP, fototoxicidad y esto creo que va a ser de las cosas que más pueden llegar a ver de efectos adversos del trimethoprim, que es la supresión de médula ósea. Quinolonas. Estos antibióticos interfieren se definen como si fueran bactericidas, sin embargo, ya ahorita hablamos sobre estos términos, porque interfieren con la síntesis de DNA, y lo que hacen es inhibir la topoisomerasa 2 y 4. Aquí les puse nada más la topoisomerasa 2 o la girasa. Cuando la bacteria se empieza a multiplicar, a replicar, la doble cadena del DNA pues se abre, la helicasa la va abriendo para que las polimerasas puedan empezar a copiar el DNA y al momento de ir haciendo eso, como que el DNA posterior al sitio de apertura se va estrechando mucho. Entonces la topoisomerasa ayuda para estabilizar ese DNA que sigue de abrirse para poder completar bien la duplicación del DNA. Entonces, esta es la girasa o topoisomerasa 2 y es en donde tiene efecto las quinolonas. Al finalizar, cuando ya termina la duplicación del DNA, quedan como que unidos en el último puntito y hay la topoisomerasa 4 es la que se encarga de separar estos dos y es el efecto donde tienen las quinolonas, en las topoisomerasas 2 y 4. Entonces, al momento de que se inhibe esto, como es algo que se necesita para la síntesis del DNA de la bacteria, pues no se hace bien y se muere la bacteria. Ese tratamiento que se puede dar en clamidia, gonorrea, bueno para piel y tejidos blandos, muy bueno para infecciones óseas en gram negativos, diarrea por Shigella, Salmonella, en pacientes que tengan E. coli, Campylobacter y Streptoneumonía resistente. Son de excreción renal, nunca se deben dar en niños ni embarazadas y sus principales efectos adversos van a ser fotofobia, rash, tendonitis, la ruptura del tendón, efectos en sistema nervioso central como convulsiones, principalmente en adultos mayores, y la prolongación del QT.
es importante porque son antibióticos y cuando usan con interacciones con algunos otros medicamentos. Metronidazol. Metronidazol es uno de estos antibióticos cuyo mecanismo no es muy comprendido, sin embargo, va relacionado con la formación de productos del oxígeno. Es el antiproto, el tratamiento de primera línea para algunos protozoarios como Yara, Trichomonas y Entamoeba. En segunda línea para tratamiento para Clostridioides difficile y otros gram negativos y anaerobios. Sus principales efectos adversos es el efecto disulfiram, el sabor metálico y su neurotoxicidad.